Iglesia Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos hoy una visita especial. Ella es la directora del Polimodal del Colegio Houghton, es una figura conocida en muchos actos que la vemos continuamente. Bueno, también es directora del coro de la iglesia, tiene un montón de funciones, no sé cómo hace tiempo para todo, pero hoy la tenemos con nosotros para que nos dé un pantallazo acerca de esta fecha que ya estamos, se está avecinando el 9 de julio, para que tengamos un recuerdo más vívido de todos estos eventos que pasaron en aquel momento. Fanny, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y hablar del 9 de julio es un poco referirnos también al 25 de mayo, ¿no? Siempre a los chicos se les pregunta en la escuela o por ahí escuchamos que hacen encuestas en la calle y dicen ¿qué pasó el 25 de mayo o qué pasó el 9 de julio? Y son como dos fechas que se confunden. Bien definidas, es cierto. Claro, y no tenemos bien en claro. Pero bueno, justamente el 25 de mayo de 1810 empieza un proceso que termina el 9 de julio de 1816. Esos 6 años componen un proceso emancipador para la Argentina, pero lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque fue un camino bastante largo el nuestro hacia la emancipación y después también siguió otros años hasta tener una forma de gobierno, hasta tener una constitución, hasta organizar al país bajo una constitución. Pero bueno, ese periodo emancipador comienza el 25 de mayo, ¿por qué? Porque ahí los patriotas, aunque en una forma por ahí enmascarada, ¿no?, ya pretendían independizarse de la metrópoli de España, creando, lo que hicieron en primera medida es crear un primer gobierno que fuera patrio, que lo integraran criollos, pero con el objetivo encubierto, pero sí lo tenían, de poder ser independientes de España, que es lo que en realidad se concreta el 9 de julio de 1816. Claro, por eso decimos el Día de la Independencia. Exactamente, porque claro, es el día en que el Congreso de Tucumán firma el acta de la independencia de España. Pero en realidad, bueno, durante ese periodo hubo diferentes gobiernos, hubo distintas situaciones internas también dentro del país y externas que no permitieron que se declarara independencia hasta después de 1810, hasta 6 años después. Mientras tanto, a partir del 25 de mayo de 1810 hubo además un montón de enfrentamientos militares con los mismos españoles que obviamente que no querían fácilmente, aunque el movimiento en el Río de la Plata se extendió a otros lugares, a Caracas, a Chile y a otros lugares de América, ellos justamente no querían que estas colonias se independizaran. Así que es todo un periodo de guerras revolucionarias. Y bueno, hasta llegar a la convocación de este Congreso en Tucumán, que tenía 3 objetivos claros. En primer lugar, declarar la independencia. En segundo lugar, dictaminar una forma de gobierno para estas provincias que no la tenían, que iban cambiando pero no la tenía definida. Y en tercer lugar, dictar una constitución. De esos 3 objetivos, el que claramente se cumplió y perduró fue el de declarar la independencia. Había gente preparada para pensar todo esto, ¿no? Porque no, si bien los criollos tenían las inquietudes, pero tenía que haber gente que en realidad, aquellos que idearon la revolución y que concretaron la independencia eran personas letradas y de un cierto sector de la sociedad. Es decir, cuando se convoca el Congreso de Tucumán, que van representantes de todas las provincias, sus integrantes, y nosotros vemos los nombres de los integrantes del Congreso y lo que se dedicaban, eran letrados, personas de estudios, sacerdotes, que generalmente eran personas que tenían estudios. Se convoca en Tucumán justamente para hacerlo en un lugar un poco más imparcial respecto a los enfrentamientos que había entre Buenos Aires y el interior, aunque este congreso sesionó en Tucumán primero y después se trasladó a Buenos Aires, pero la declaración de la independencia se hace en Tucumán, en la casa que todos... La casita que todos pintamos y conocemos. Claro. En realidad la situación en ese momento, en 1816, no era ni internamente ni externamente muy favorable
desde esa mirada para que se declarara la independencia en ese momento. Dos figuras importantes en el Congreso y que insistieron en esto fueron Belgrano y San Martín. San Martín, que insistía con que la independencia se debía declarar. ¿Por qué? Porque era una forma de hacer efectiva ante el mundo, digamos, ante los países, sobre todo europeos, que esta guerra revolucionaria que se había desarrollado durante todos estos años había triunfado y que realmente éramos libres e independientes. Nunca se había saber a todos. Exacto, nunca se había declarado esto formalmente, y entonces era necesario que existiera un documento que lo expresara para mostrar a todas las naciones del mundo que éramos independientes. Y bueno, ya digo, San Martín y Belgrano tuvieron una participación importante en cuanto a esto en el Congreso, así como otros congresales que obviamente estaban a favor de la independencia. En ese momento era un momento muy especial, en 1816, porque en 1814 en Europa habían vuelto los reyes, es decir, después de una época con Napoleón, de que se había instaurado la República, después de la derrota de Napoleón, ¿qué pasa? Se vuelve a la monarquía y se restituyen los monarcas que habían sido sacados de su gobierno, entre ellos Fernando VII, que era el rey destituido cuando se había hecho la Revolución de Mayo. Entonces él vuelve al poder, Fernando VII, ¿y qué es lo que quiere hacer? Lo primero que, obviamente, entre su plan de gobierno estaba reconquistar las colonias hispanoamericanas perdidas. Entonces, ante ese peligro exterior y ante una situación bastante complicada internamente, porque también acá en las Provincias Unidas, bueno, la banda oriental estaba Artigas y tenía influencia sobre las provincias del litoral, sobre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y tenía una actitud separatista respecto del gobierno de Buenos Aires y del Congreso. Había divisiones internas, digamos, también. Por otro lado, había habido una derrota muy importante en el Alto Perú, en lo que es Bolivia, en el norte, de los realistas, habían vencido a las fuerzas revolucionarias, y también habían sido vencidos en la batalla de Rancagua, en Chile. Por lo tanto, ante este peligro del avance realista, de los conflictos internos que había y de la amenaza de la reconquista del rey español de las colonias, había que asegurar la independencia. Entonces, en la sesión justamente del 9 de julio de 1816 se firmó un acta que tiene carácter político y jurídico, donde dice que las Provincias Unidas del Río de la Plata son independientes. Se agregó unos días después en el texto, son independientes de la metrópoli y de toda otra nación extranjera que quiera dominarla. Realmente el 9 de julio de 1816 es el día oficial, digamos, de la declaración de la independencia para nuestro país. Por eso es una fecha muy importante. Y es el objetivo más importante cumplido por el Congreso. Se hicieron fuertes también los países vecinos, también al ver todo esto sirvió para donde también la revolución estaba peligrando mucho más y había peligrado ya, bueno, se fortaleciera y pudieran así también después los otros países realizar o concretar sus movimientos de independencia. Los otros dos objetivos del Congreso, que fueron la forma de gobierno establecer, no se cumplieron, aunque en ese momento la forma por la que todos se volcaban, entre ellos Belgrano y San Martín, era la monarquía, porque era el gobierno que en ese momento existía en Europa, y entonces era el que pensaba que Europa iba a reconocer. Y bueno, también una constitución que dictó el Congreso de Tucumán, pero que como era unitaria, fue fallida y las provincias la rechazaron. Pero sí, la acción concreta de la declaración de independencia quizás, ¿no? Fue el primer paso hacia la organización nacional, se concretó ese día en ese Congreso, ¿no? La verdad que es bárbaro, es bueno, si bien es cierto, cuando éramos chicos, bueno, teníamos libros pero como decía Fanny, realmente desdoblar 25 de mayo y 9 de julio, la casita de Tucumán o el Cabildo, donde está, muchas veces nos cuesta hacer esa definición. Pero bueno, hoy se nos ha aclarado el panorama. Bueno, espero que sí no se hayan confundido más. No, por el contrario, qué lindo que es nuestra historia, que la recordemos y que bueno, que podamos ser realmente patriotas, Eso es tan importante, recordar estas fechas que
bueno, costó mucha sangre también, sí, mucha sangre, porque bueno, nosotros hoy es un recuerdo, pero realmente costó mucha sangre, costó mucho nuestra independencia, nuestra libertad de poder, pero si ustedes nos esperan un ratito, vamos a hablar de otra libertad que la tenemos en la palabra de Dios. Como siempre buscamos ese equilibrio entre las cosas que nos atañan a diario, pero también tenemos que incluir a Dios en todos nuestros planes y en todas nuestras conversaciones, y así lo hacemos. Fanny, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pensar que no te iba a alcanzar el tiempo y casi tenemos que cortarlo. Bueno, gracias Fanny, muchísimas gracias. Y a ustedes, espérennos que ya volvemos. Continuamos en el programa. Bueno, en el primer bloque estuvimos recordando un poco de esta fecha patria, 9 de julio, que tanto nos importa a los argentinos. Pero bueno, en este segundo bloque, como siempre, miramos la palabra de Dios, porque Dios tiene un mensaje para usted en este día. Y tenemos un invitado en el día de hoy, él es Adrián Jara. Bienvenido al programa, Adrián. Gracias. Y bueno, yo me callo, para que vos dialogues lo que el Señor puso en tu corazón para los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando acerca de la independencia, y el 9 de julio de 1816, en la declaración de la independencia, fueron rotas las cadenas que nos ataban al dominio español, fueron rotas las cadenas que nos ataban a ese imperialismo español que tuvo sujeto a casi toda América Latina durante mucho tiempo. Y por primera vez éramos un país independiente, o sea que teníamos autodeterminación. En ese momento no era Argentina, sino que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y esta independencia se logró gracias a que hombres, patriotas, que se pusieron a trabajar, que tuvieron mucho coraje, mucha entrega, mucha decisión, mucha disposición de su tiempo, y también tuvieron un gran amor a la patria para llevar adelante esta gesta. Y cuando hablamos de patria no hablamos de otra cosa que de la gente, porque es la gente que hace un país, es la gente la que hace a la patria. Y entonces vamos a reflexionar hoy con respecto a lo que es la independencia. Y si el hombre es un ser independiente, porque vive en un país independiente, que tiene autodeterminación, la pregunta que yo me hice es: ¿por qué estamos sujetos a ligaduras y a cadenas que no nos dejan ser felices, que no nos traen paz, que estamos continuamente con problemas? ¿Por qué, si somos independientes, por qué tenemos esto? Y al hablar de cadenas, también es bueno aclarar que hablamos de aquellas cosas que nos ligan, que nos sujetan en nuestras vidas, y también a cosas que nos inmovilizan, que no nos dejan mover. Y yo pensaba en que hay cosas interiores en el ser humano que son más fuertes a veces que cadenas que conocemos, las cadenas de hierro, de acero que conocemos nosotros, con las cuales se sujetan a los animales domésticos, con las cuales se sujetan a prisioneros que son llevados a las cárceles, o también con las que se sujetan cosas como el ancla de un barco. Y mirando la palabra de Dios, en el Evangelio según San Marcos, allí está la historia bíblica que nos cuenta que el Señor Jesucristo llegó a la tierra de Gádara, y había allí una persona que estaba endemoniada, que en su interior tenía todo un ejército de demonios, porque cuando el Señor Jesucristo le pregunta cómo se llamaba este demonio, le dice legión, porque somos muchos. Y en el versículo 3 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Así que vemos que hay cadenas mucho más fuertes interiormente en el hombre que las que les puede poner por fuera. ¿Y cuáles son esas cadenas que nos atan, que nos dominan? Bueno, yo anoté 4 aquí, y la primera es la cadena de los vicios. Y cuando hablamos de vicios hablamos de alcohol, hablamos de drogas, hablamos de cigarrillos, y también un vicio que vemos todos los días y que tal vez las personas no tomen como tal, que es el vicio del juego, y que muchas veces han llevado a familias enteras a destrozarse, ¿no? Y que las personas que tienen este vicio han vendido todo, han regalado todo por estar metidos en este vicio. Y estos vicios nos atan, estos vicios no nos dejan ser felices. Pero también otras de las ligaduras que nos sujetan es la tristeza. Hay personas que viven en depresión, en angustia, que viven en soledad. Y hay personas que por esta atadura, por esta sujeción, muchas veces han pensado en suicidarse, y hay personas que se han suicidado. Que lo han hecho, sí. ¿Por qué? Porque viven sujetas con cadenas interiores de tristeza. Pero también vemos otras cadenas, otras sujeciones que dominan a la persona, y esas son las cadenas de la violencia. Y yo me estaba acordando, ¿no?, que, bueno, a mi hijo le gusta mucho ver el fútbol, le gusta mucho jugar a la pelota, y a mí me hubiese gustado, porque él es hincha de Boca, llevarlo a ver algún partido, ¿no?, ahora que salió campeón. Y qué lástima que no podemos disfrutar de este deporte, más que en la televisión. Antes yo miraba películas que se hacían de partidos de fútbol, y de la época cuando recién empezaba el fútbol, y se podía ver cómo no había ni alambrados en la cancha, que iba toda la familia, llevaba el equipo de mate para tomar mate, para pasar una tarde linda en familia mirando fútbol. ¿Cómo se ha perdido esto? Y cómo el hombre tiene esa violencia adentro, que a veces en un partido que no se juega nada, que no se arriesga nada, ni un campeonato, ni un ascenso, ni un descenso, y cómo por alguna cosita ya empiezan las discusiones entre los mismos jugadores o los mismos hinchas de un mismo equipo. Así que también están estas cadenas que dominan las personas, que son enojos, iras, mal carácter, peleas, envidia, ¿no?, que son las cadenas de la violencia. Pero por último, en cuarto lugar, tenemos a las cadenas del pecado. Las cadenas que son, creo yo, las más perjudiciales, que encierran a todas las otras tal vez, y que dominan al hombre desde siempre, ¿no?, y por siempre. Y estas cadenas del pecado, la consecuencia mayor que trae es que nos alejan de Dios, nos apartan de Dios. En Romanos 6:23 dice que todos somos pecadores, y en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Así que ahí vemos que tenemos la separación total de un ser que nos creó, que nos ama desde siempre, pero que lamentablemente no nos puede recibir en su presencia porque estamos ligados al pecado. Pero este ser es nuestro Dios, que nos ama mucho, nos ha dado una solución, y esa solución para romper esas cadenas interiores que nos sujetan al pecado es su Hijo amado. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también quisiera leer en Juan 10, el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es realmente
lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces estamos lejos de Dios, porque esas ligaduras, esas ataduras de cadenas interiores no nos dejan estar cerca de Dios. Y en Efesios, el capítulo 2 y versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa es la clave, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, nos ha permitido llegar hasta la presencia de Dios. Lo único que tiene que hacer el ser humano, lo único que tiene que hacer en su interior es aceptar que Cristo derramó esa sangre preciosa por él. Y de esa forma entonces poder llegar hasta la presencia de Dios para tener una nueva vida, para que estas cadenas interiores sean rotas. Muy bien, Adrián. Realmente él hablaba, bueno, de muchas cosas que nos atan. Y sí, realmente así es. Pero como también él remarcaba la palabra pecado. Y yo sé que es una palabra que no gusta, porque no nos sentimos pecadores. A veces uno dice, yo soy bueno, soy buen esposo, y sí, está muy bien todas esas cosas, buen vecino, todo, pero no es el pecado que nosotros podamos nombrar. Dios dice que todos somos pecadores sin excepción. Nosotros también, ¿no es cierto, Adrián? Sí. Pero bueno, un día reconocimos que Dios dice eso y Él no se equivoca, y entonces restablecimos esa comunicación con Él a través, como decía Adrián, de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, con una sencilla oración, podemos reconocer ese pecado, que Dios dice que somos pecadores y que merecemos la muerte. Pero el Señor Jesús pagó con su vida por cada uno de nosotros y nos libertó, nos hizo independientes, y gracias a Él hoy tenemos comunicación con Dios. Y realmente Él es nuestro papá, Él es dueño de nuestra vida, como decimos al final de nuestros programas, porque si Él permite, la próxima semana haremos un nuevo programa. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Adrián, muchas gracias. No, muchas gracias por todo esto. Por la oportunidad. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, piensen en esto que estamos diciendo, porque es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Como una vez lo escuchamos nosotros y fuimos sensibles a esa voluntad de Dios, que no quiere que el hombre muera en sus pecados, sino que dice que Él está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Ojalá usted pueda hacerlo en este día y se sentirá realmente dichoso y cambiará toda su vida. Realmente habrá alegría y gozo permanente en su corazón por esa decisión que usted puede hacer en el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Adrián, y a ustedes, queridos televidentes, si el Señor permite, porque no tenemos la vida comprada, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Dijo Jesús. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.